Aclaradas, el podcast que nació en WhatsApp, creció en Instagram y murió, bueno, morir no, porque siguen, bueno, que ahora lo escucharás, Aclaradas. Hola, Clara. Hola, Clara. Hola, Clara. Es como un hola, muchas Claras. Sí, para mí la primera vez que estoy con dos Claras a la vez, aparte de mí. Es verdad que el nombre de Clara no es tan común. O sea, yo lo estuve mirando una vez de esto de las estadísticas del INE y puede que coincidas con muchas Claras por el mundo, pero yo en mi época no había más Claras en clase, por ejemplo. Era como una cosa rara. Sí. Aunque he de decir que cuando estuve trabajando en Save the Children éramos 3 Claras, que era como, pues mira, ¿por qué? Estaban todas ahí. ¿Por qué ha pasado esto? En mi quinta tampoco hay, en mi quinta aquí en Albaya tampoco, pero en cambio, Yo tampoco. 2 años, un año más, había 2. Y después hacia abajo no había. Y ahora sí que hay más. Pero bueno. El mundo de las Claras, las estadísticas de las Claras. En el próximo Ahí estamos. Aclaradas, en el que hablemos con la Clara del mes, traeremos las estadísticas del INE para ver la distribución por edades y comunidades autónomas de todas las Claras. Ahí está la ingeniera. Bueno, vamos al lío. Bueno, hoy, como es último jueves de mes, toca entrevistar a la Clara del mes. Y en esta ocasión tenemos a Clara Sancho Miralles, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Sancho supo lo que quería ser de mayor con 14 años, lo que me parece admirable porque yo lo supe con 30 y tantos y aún no lo tengo muy claro con 44. Ella quería comprender cómo funciona la mente, conocer a las personas y entender a fondo los mecanismos de la personalidad. Ahora mismo, con más de 16 años pasando consulta en Valencia, sus especialidades son, ojito, psicoanálisis relacional, EMDR y trauma, restauración del apego, constelaciones familiares, terapias energéticas y kinesiología. Todo lo que sea necesario para abordar el sufrimiento y comprender al ser humano. Clara Sancho hace una terapia con procesos y estrategias personalizadas para cada persona. Con ella puedes trabajar ansiedad, depresión, problemas relacionales, trauma, autoconocimiento consciente, crisis personales y existenciales, duelos, expresiones psicopotemáticas, necesidad del cambio. Nada, que te lo arregla todo. Y además, si se te corta un cable en el cerebro, también te lo pone ahí bien. Correcto. Y además tengo la suerte de que es una amiga, una gran amiga y además es una gran persona. Hola, Sancho, ¿qué tal estás? Hola, Bueno, yo estoy encantada de haber recibido vuestra invitación y de poder compartir con vosotras este ratito que habéis creado de Aclaradas. Es que muchas veces la gente se piensa que en la Aclaradas o en la Clara del mes siempre intentamos entrevistar a personas de marketing o de comunicación y no, lo que queremos es todo lo contrario, es abrir mucho las mentes y trabajar temas o tratar temas que no tratamos todas las semanas, pues para ver otras cosas. Y yo, Clara, he de decirte que en este en concreto tengo muchísimas preguntas porque es un tema del que no conozco tanto, no me conozco ni la mitad de las terapias que ha mencionado Soler. Así que voy a empezar por la primera. ¿Qué es el EMDR? EMDR son las siglas en inglés de una técnica de intervención, más bien es una técnica modelo, porque es una forma también de entender el sufrimiento y los síntomas, que es desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es decir, se utiliza la estimulación bilateral de los dos hemisferios cerebrales para favorecer que aquellas experiencias, sucesos, situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida y que se han quedado ahí como sin poder ser del todo digeridas, puedan ser procesadas de manera que no molesten tanto y no generen sintomatología. De hecho, es una técnica reconocida por la Organización Mundial de la Salud para la intervención en traumas y catástrofes. Entonces, la verdad es que cada vez está teniendo muchísimo más reconocimiento y muchísima más difusión. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo soy víctima de una catástrofe y me pongo en plan, estoy en Ucrania o en Siria o ha habido un terremoto en mi ciudad. Ese tipo de terapias serían los que me ayudarían a salir un poco de ese miedo a que se repita, de esa situación de todo lo vivido, etcétera. Y es mediante la estimulación ocular. Exacto, puede ser mediante estimulación ocular, de manera que la persona tendría que seguir en principio el movimiento de los dedos del paciente. Lo que pasa es que ahora con la tecnología incluso se han desarrollado programas donde es como una especie de pelotita que va de un lado a lado y la como el teletenis, como el teletenis. Yo estaba pensando que seguro que hay algo de inteligencia artificial por ahí que lo hace. Sí, también puede ser mediante estimulación auditiva con un sonido tac, 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 tac,
tac, y también puede ser mediante estimulación táctil o tapping. Y entonces ahí son toques que pueden ser autoadministrados o que puede ser el terapeuta quien haga la estimulación. Entonces sí, hay protocolos que se utilizan en función de la situación que atraviesa la persona. Dolor crónico, problemas obsesivos, duelo y catástrofes. Hay protocolos para intervenir en grupo. Por ejemplo, después de una inundación, después de un incendio. Y así desde el desconocimiento, ¿esto tiene algo que ver con la hipnosis o no tiene nada que ver? Es decir, es que me suena alguna de estas cosas que estás diciendo con Sí. el tapping, tiene que ver con la hipnosis también, ¿no? Es una pregunta muy habitual. De hecho, mucha gente dice, ¿MDR es hipnosis? ¿No? No, no es exactamente hipnosis porque no hay un estado no ordinario de consciencia como en el que se llega en el estado de trance hipnótico. En EMDR la persona está todo el rato perfectamente consciente de lo que está viendo, de lo que está pensando y de lo que está sintiendo. ¿Ves? Querido Chema, si estás escuchando esto, a esto sí me animo. Yo lo de la hipnosis a mí déjame, pero esto sí que me animo. Bueno, espero no necesitarlo nunca, que es lo más importante, que estamos hablando aquí de momentos un poco complicados. Ya, eso también. Ya. Sí. Otra pregunta, Clara. ¿La psicoterapia y las técnicas psicoterapéuticas son lo mismo? Bueno, la psicoterapia yo la entiendo como un proceso. Es decir, para mí la psicoterapia tiene diferentes fases. La primera sería conocer lo máximo posible a la persona en un proceso de evaluación, conocer su historia de vida, los componentes de su familia, las cosas que han pasado, también en su sistema familiar, conocer su personalidad, mecanismos de defensa, estrategias de afrontamiento. Y una vez ya conozco lo más a fondo posible en las sesiones iniciales a la persona, ya seleccionaríamos cuáles son los objetivos a trabajar, tanto en función de mi criterio como de las propias necesidades de la persona. Es decir, la persona también es importante que me pueda transmitir cuál sería su idea de cambio o de obtener un buen resultado de ese proceso terapéutico. Y dentro del proceso terapéutico hay diferentes técnicas o herramientas que cada terapeuta, en función de su propia formación, puede poner a disposición de la persona, pues en función de afinidad, formación o interés, ¿no? Entonces hay muchas formas de entender el sufrimiento, de aliviar los síntomas y bueno, yo creo que a cada persona le es más fácil entrar con un tipo de técnicas o con otras, ¿no? Entonces sería como un abanico en el que, bueno, pues escoges la carta que mejor le va a acompañar y ayudar a la persona. Pues a ver, este podcast ha nacido para aclarar cosas y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es exactamente un trauma? Pues esta también es una pregunta interesante. De hecho, yo creo que casi en todas las sesiones y con todas las personas a las que acompaño hablamos de esto, porque el trauma es normativo. Es decir, todos tenemos experiencias traumáticas. Lo que pasa es que no las tenemos con la misma intensidad, porque el trauma no es en sí la experiencia o lo que nos pasa, sino que es una combinación de lo que nos pasa, el grado de intensidad que tenga el evento, pero también de las estrategias, herramientas, recursos, maduración, personalidad que tenga la persona. Es decir, hay personas que pueden vivir experiencias muy duras y no convertirse necesariamente en traumáticas. O personas que llevamos años yendo a terapia y que cuando vienen los traumas los sabemos gestionar mejor. Amigos, amigas que escucháis el Aclaradas, hay que ir a terapia. Cuando te duele algo, tú vas a un médico. Cuando tienes un problema, vas a un psicólogo. Sí, efectivamente. Porque además todos tenemos experiencias así y a lo mejor hay personas que han tenido experiencias durísimas, ¿no? Pues estoy pensando en una persona que acompañé que había perdido a su padre con 7 años y en la exploración vemos que eso no ha sido una experiencia especialmente traumática para esta persona. ¿Por qué? Porque tuvo recursos para gestionarlo y en su caso porque tuvo, y este es un tema importantísimo, una excelente red de apoyo. Porque el trauma se convierte en trauma sobre todo cuando lo vivimos en soledad. El ser humano está muy preparado para que le pasen muchas cosas, pero muy poco preparado para sentirse solo o no apoyado cuando le pasan. Y eso es lo que hace que una experiencia se quede ahí como una herida
en temas de maternidad, que es lo que ahora a mí me pilla más de cerca, se nota muchísimo lo de las redes de apoyo, porque las redes de apoyo además no siempre son tu familia o tu pareja incluso, porque hay muchas experiencias, pues por ejemplo un parto es una experiencia muy bruta, no tiene ninguna historia, es una experiencia muy bruta y cada una lo vive de una forma y yo recuerdo Claro, que hicimos un grupo de WhatsApp, unas amigas que acabamos de dar a luz en plan con 2 meses de diferencia o cosas así, y hubo un día en el que todas escribimos nuestro parto por WhatsApp. Y era como, joder, ves ahí como había personas que habían pasado peor, personas que habían pasado mejor, que lo estaban viviendo de otra forma, pero de repente te sientes muy acompañada en un proceso en el que personas que eran muy amigas, pero otras no eran tan amigas, y da igual, hicimos ahí un vínculo muy grande que te ayuda a superar todas estas cosas y a no caer Totalmente, en problemas. totalmente. EMDR sostiene que todos tenemos un sistema natural para Ujú. procesar la información, es decir, un poco para poder asimilar lo que nos pasa, que consiste en poder pensar sobre lo que nos ha pasado, poder hablar de ello y poder soñarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces el mensaje que se manda es no te rayes, no le des vueltas, vamos a distraernos, con lo cual se bloquea nuestra capacidad natural de asimilar lo que nos ha pasado, que es poder pensar y hablar de ello. sí. Entonces, cuando se establecen esas redes, y por eso para mí también es tan interesante la terapia en grupo o el compartir experiencia, pues de repente ese mecanismo natural que todos traemos se pone en marcha de manera que nos sentimos aliviados, podemos encajar muchísimo mejor lo que nos ha pasado y entonces aligeramos el peso de las experiencias dolorosas. Así que sí, Y las los redes son traumitas. importantísimas. Para evitar Y traumitas, ten amigos y vete al psicólogo. Exacto. luego ya vino, cerveza. Eso también, pero También, sin exceso también. que luego caemos en alcoholismo y eso es mal. No, 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 eso. También. Proporcionarle al organismo experiencias de seguridad, alegría, diversión y creatividad Claro. también es una forma excelente de ponerle la guinda. Correcto. Yo creo que se ha potenciado todo un poco más. La pandemia, por ejemplo, nos ha traído algunas cosas buenas, pero muchas malas. Yo sigo sin tener el olfato al 100%, por ejemplo, y mi capacidad pulmonar se ha reducido y había días que estabas hecho polvo, con pena, de no quiero hablar con nadie, no quiero chatear, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada de él. Según tengo entendido, vosotras en este caso, psicólogas, psicólogos, os ha traído muchos clientes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Y por qué vais tan agobiados? Que me lo contabas el otro día, es que tengo lista de espera. Sí, sí. La verdad es que incluso para personas que llevan pasando consulta ya 25 o 30 años como mis formadores, ellos mismos tienen la misma sensación de que nunca habían tenido un nivel de demanda como el que estamos experimentando ahora. Y es que la pandemia ha sido una experiencia traumática en sí misma, una experiencia de trauma colectivo. De hecho, muchas veces veíamos a nosotros mismos y nos reconocíamos necesitando hablar, pues tal, y ahora te acuerdas, ¿no? Y todavía sale en conversación porque necesitamos todavía como encajar todo lo que ha pasado. Y a nivel individual, pues en función de la situación de cada cual, pues o ha hecho que aparezcan muchos conflictos que se tenían o ha hecho que la gente se replantee muchísimas cosas. Pero sobre todo nos ha hecho experimentar mucho miedo y un miedo que tiene que ver desde temas de seguridad básica como la salud, la economía, la continuidad o no de los trabajos, qué hacer con mis niños en casa, no se pueden divertir, no podemos salir, no podemos Yeah. pasear, ¿no? Entonces, claro, todo Realmente es la eso vida que quiero, mi trabajo, Exacto, bueno, eso ha traído un montón de replanteamientos vitales y existenciales, ¿no? Entonces, se ha movido mucho y junto con eso es verdad que la pandemia ha traído ya para quedarse absolutamente la digitalización más absoluta y la divulgación de la psicología y la psicoterapia, de manera que también la gente está muchísimo más familiarizada ahora con ir a terapia o escuchar a gente hablar de ir a terapia. Hay un reconocimiento incluso a nivel de famosos, Se ha abierto deportistas, un que melón, hablan sí, se ha abierto mucho un más melón. abiertamente de que van a terapia. Yo de hecho he de decir que yo llevaba mucho tiempo yendo, o sea, yo de manera puntual y esporádica había un problema, no lo sé gestionar bien, llamaba a psicóloga y además siempre he tenido psicólogas y
y siempre he tenido ahí un punto de apoyo. Y justo cuando pasó lo de la pandemia, yo estaba yendo a la psicóloga porque estaba solucionando un tema y fue como, y enlazamos con esto, aprovechando que estamos aquí, y te cuento Sí. cómo de preocupada estoy con mi vida ahora mismo. Y la verdad es que a mí me está abierto un melón y yo sí que siento que en redes sociales se está empezando también a hablar más de esto, pues ves incluso a políticos y cosas así, que ya Sí. no hay un miedo y sobre todo un tabú por el estás loco, no estás loco, estás siendo psicólogo, que no tiene nada, o sea, hay muchos matices, ¿no? Y ahí te lanzo una pregunta más. ¿Qué opinas de las redes sociales? Sobre todo estas que son quizás más visuales o incluso en vídeo, como Instagram y TikTok. ¿Cómo afectan? ¿Cómo os sirven a vosotros como profesionales y a la vez cómo afectan a la sociedad? Pues mira, a nosotros como profesionales, a muchas personas que empezaron a divulgar en la pandemia, les ha dado nuevos modelos de trabajo. De manera que yo tengo muchas colegas que han dejado de pasar consulta presencial y pasan solamente consulta online y además han ido creando equipos porque, claro, sus perfiles crecían una barbaridad y entonces no podían atender la demanda. O sea, ha generado para los psicólogos nuevos modelos de trabajo y actualización también en las herramientas y en las técnicas que usamos. Por otro lado, la divulgación me parece que hace un trabajo excelente. Yo misma, a las personas a las que acompaño, a mis pacientes, a veces si veo algún perfil con algo interesante, les copio y les paso de manera privada. Creo que esta información es interesante, creo que esto te puede servir, ¿no? Entonces yo creo que hay divulgación de muy buena calidad con los riesgos que también tiene la divulgación, que claro, es muy reduccionista y a veces el mensaje pues no está lo suficientemente bien explicado. Y esa sería como la cara buena. que a mí me encanta, que me parece que ha traído mucha frescura también a la psicología, que parecía que era una cosa un poco como de traje, corbata y camisa, y me parece estupendo. La cara B, pues que es verdad que hay tanta información que también hay como mucho nivel de exigencia. ¿No? Como pues con la maternidad sobre todo, pues ahora sé que es mejor el parto natural que la cesárea y entonces ¿qué impacto puede tener en mi hijo, no? La alimentación, cualquier tema, hay tanta información que la gente compara mucho el ideal que nos da la información con lo que están haciendo, ¿no? Y muchas veces yo he la comparación... dejado de seguir cuentas y tengo amigas que se han quitado de Instagram porque la comparación con las mamás perfectas era agobiante totalmente. Y yo, por ejemplo, había una influencer que me encantaba y que nació su hija el mismo día que mi hijo. Pero mi hijo tiene un retraso en el desarrollo y su hija iba adelantada y hubo un día que yo dije, mira, se acabó, no voy a seguir torturándome viendo a esta niña. Que ella está hablando y corriendo. Y que todavía está reptando, o sea, es como hasta luego. Pero bueno, yo en ese momento sí que es verdad que lo identifiqué muy pronto, me lo quité, eso es como no necesito verlo, pero tengo amigas que se han quitado de Instagram porque esa presión les estaba... De hecho, no solamente pasa a las mamás, nos pasa profesionalmente. Sigue esa gente y es como, si ella puede, yo también puedo. Y tengo que llegar a su nivel. Y es como comparándote todo el rato. Pues no, me comparo conmigo, me esfuerzo yo para ser un poquito mejor, pero no quiero ser como ella o como él o como tal, ¿no? Porque nosotras, es autoexigencia que brutal. somos muy amigas de Vilma Núñez y yo la veo y digo, ojo, me alegro por ti, felicidades por todo lo que has construido, no intento ser como tú. Abrazo, que me encanta esto que dicen los psicólogos, abrazo tu experiencia, me encanta ver todo lo que estás construyendo y te miro desde mi rincón diciendo felicidades. Claro, pero no hacemos una comparativa porque no hemos seguido el mismo camino y no sería. Exacto. Y ahí nosotras ya tenemos potentísima, pero tienes que saber manejarte con ella. Sí, y sobre todo nosotras ya somos un poquito más mayores, pero también les está afectando mucho esto a la gente joven, evidentemente, de estar todo el día comparándose con gente que no es así de... Sí que es real, pero es que es todo como dirían en Gran Hermano, o sea, se magnifica todo, pues lo mismo, se magnifica todo. Sí. Casi siempre hemos tenido una imagen ideal de qué es ser nosotros mismos. Siempre ha habido publicidad, siempre ha habido modelos a seguir, siempre ha habido actrices. Lo que pasa es que es verdad que para esta generación, como dices, Soler, o sea, es que es todos los días, a todas horas, es tener una personificación de la perfección con la que compararte, ¿no? Entonces, claro, viene un momento que es tanta estimulación, que este es otro tema interesante también, a nivel cerebral, la capacidad que tenemos de procesar tanta estimulación. Entonces, claro, no pueden
parar, ¿no? Para introducir proceso reflexivo, conciencia, darse cuenta, sino que hay ahí un enganche, te metes ahí y no sabes ni tan siquiera cómo está impactando lo que estás viendo, ¿no? Y ahí sí que se nota que nuestra generación nos ha pillado ahí, que nos hemos podido salvar un poco de cómo utilizar las redes, ¿no? Bueno, y los que, o sea, justo, hay una generación, yo creo que es la que se va a ver más afectada, pero sí que es verdad que todos los de los, no sé cómo llamarlos, boomers y similar, ya están acompañando a sus hijos, y yo que me ha tocado ser millennial en teoría, evidentemente cuando llegue el momento y mi hijo tenga un móvil, vamos, va a haber ahí una clase magistral de acompañamiento, de preguntas, de coger el móvil. Muchos padres es no, porque es real. En mi época y tal, y ahora los móviles, digo, mira, no nos podemos pelear con la época en la que han nacido, lo que tenemos que hacer es acompañarles justo, y hacer hasta donde podamos. Hacer muchas preguntas, es lo que a mí me gusta, coger a mi hijo y preguntarle todo el día. Mira que habla poco, ¿eh? Pensar, hablar y soñar son los 3 mecanismos que tiene nuestra capacidad de procesar lo que nos pasa. Ay, qué frase más bonita para acabar. Estaba para por Dios. Estaba para... Qué frase más preciosísima para acabar. Bueno, pero espera, sí, porque si no nos vamos de tiempo y todas tenemos que un poquito seguir con la vida, pero vamos a seguir con la vida. Pero antes de acabar, tenemos una ronda de preguntas random, ¿vale? Que Sancho no sabe y que tiene que responder de forma rápida. Empezamos, ¿vale? ¿Estás lista? Venga. ¿Eres más de vino o de cerveza? Cerveza. Yeah. Esa es de las mías. Y ahora, la tortilla sin con gluten. Cebolla, sin gluten, por favor. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Sin. La tortilla tiene No sé las mías. Empatada, ¿no? Empate. Y por último, playa o montaña, tienes que elegir y qué playa o qué montaña nos recomendarías. Playa. Y pues mira, una que es como sentimental para mí porque he pasado mucho tiempo allí, la playa de la Almardá, hacia el norte. Pues no la conozco, la vamos a buscar, la vamos a poner en Google Una playa Maps. que no se conoce mucho, cerca de Sagunto, Canet y demás. Hacia el norte quería decir, hacia el norte de la Comunidad Valenciana, Clara Ávila, no hacia el norte de España. Yo ya me estaba yendo a Cantabria diciendo, pues yo este año me voy a Cantabria, así que me viene muy bien. Pues no. Lo he pensado cuando ha dicho el nombre. Nada, que vienes a vernos y me parece también un buen plan. Pues bueno, Clara Sancho, muchísimas gracias por entrar en nuestro Aclaradas, Aclaradas, la Clara del mes. Muchísimas gracias, nos vemos por las redes. Y nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación, me ha encantado y se me ha hecho cortísimo. Es que es verdad, se ha hecho cortísimo. Ha sido maravilloso. Gracias por traernos tanto conocimiento y ahora a ver si hay más personas que escuchen este podcast que deciden seguir investigando sobre el tema, porque creo que hay para muchos aclaradas así. Gracias por todo, Clara. Adiós, Clara. Buen día. Adiós. Chao.